Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este curso, a esta materia, Historia Deuteronómica. Soy Alejandro Gubrin, soy profesor y biblista. Me alegra mucho de estar con ustedes en esta materia y ojalá podamos alcanzar de estudiar y aprender muchas cosas sobre esta materia. Vamos a estudiar la discusión científica en torno a lo que Martin Noth llamó historia deuteronómica. Entonces, en su mapa conceptual, empecemos sobre esos antecedentes, que es actualmente la teoría documentaria de Wellhausen, revisada por von Rand. Entonces, Martin Noth tiene en su objetivo dar a conocer la unidad y la extensión literaria de la historia deuteronomista. La hipótesis de la historia deuteronomista de Martin Noth fueron: la obra histórica deuteronomista es una obra unitaria, es que debe ser, tiene un autor único y tiene su lenguaje unitario. Segundo, Martin Noth ha propuesto un cuadro cronológico de la historia deuteronomista, un cuadro cronológico unitario desde Moisés al destierro. También Martin Noth se hizo una propuesta de la estructura de las partes propias de la historia deuteronomista. Primero, el periodo mosaico, la ocupación de la Cisjordania, el periodo de los jueces, el periodo de Saúl, de David y Salomón, y el periodo de los reinos de Judá y Israel. Al final de la primera unidad, hemos dedicado un parte de iniciar un debate sobre el desarrollo de la teoría sobre la historia deuteronomista. Hay dos partes: finalidad y redacción. Según Martin Noth, la finalidad de la historia deuteronomista es como un juicio de condena a toda la historia de Israel sin esperanza. Hay muchas reacciones de eso, porque hay textos que nos dicen que no es sin esperanza. La otra polémica o otro debate es sobre la redacción. Martin Noth dice que hay un solo autor y ha sido escrita en el periodo inmediatamente posterior del exilio. Ahí están los dos puntos que queremos compartir y queremos comentar en sus trabajos y tareas de este módulo, especialmente en esta unidad. Bueno, al estudiar la discusión científica en torno de la propuesta de Martin Noth sobre la historia deuteronómica, es decir, que estamos concentrando en nuestro estudio en los libros de Josué, los jueces, Samuel y Reyes. Antes del siglo XIX no hubo motivo para dudar la historicidad básica de los relatos de estos libros. Josué tenía vínculos estrechos con Deuteronomio. Moisés había muerto en Deuteronomio 34 y Josué asumía el mando del pueblo por encargo directo de Dios, que podemos ver en el primer capítulo de Josué. El primer gran cambio fue el de la propuesta de un autor, 1805, de Vetch, publicó una obra exegética en que demostraba
la afinidad de las leyes de Deuteronomio con la reforma de Josías en el siglo VII antes de la época común. Se hicieron los análisis de los estratos del Pentateuco que marcaron el siglo XIX, culminando en la gran obra de Wellhausen sobre las 4 fuentes en el orden de Yahvista, Elohista, Deuteronomista y sacerdotal, o en inglés, priestly tradition. Para muchos estudiosos, estas fuentes continuaban en los libros llamados históricos, por lo menos en Josué. Esta era la situación dominante cuando Martin Noth puso manos a la obra de análisis de estos textos, de estos libros. Noth aceptó mucho del análisis de Wellhausen, pero él no aceptaba que las fuentes continúan después del libro de Números. Para Martin Noth es que un escritor genial, utilizando fuentes anteriormente escritas, redactó la gran historia de Israel, comenzando con el discurso de Moisés en Deuteronomio, continuando con la conquista de Canaán, los jueces, el establecimiento del Reino Unido de Israel, la división en 2 reinos, después el colapso de Israel del norte y por último el colapso también del reino de David en Jerusalén. La historia tiene un gran propósito entonces, es explicar el desastre como la acción justa de Dios. Recordemos entonces, o resaltamos entonces, que la intención de la historia deuteronómica era de instruir sobre el destino del pueblo rebelde de Yahvé. En tanto, los más novedosos en la teoría de Martin Noth, propongamos 4 puntos. Primero, la historia deuteronomista es obra de un solo autor, según Martin Noth, no de una escuela. Segundo, este autor vivió y trabajó en tiempos del exilio y redactó su obra en la provincia de Samaria, cerca de Mitzpah y Betel, no en Babilonia, como muchos estudiosos pensaban. Tercero, la historia deuteronomista representa el primer intento serio de historiografía dentro de Israel. Antes del exilio no existió una producción de ese carácter, sino simples intentos más o menos logrados. Esto va en contra de la opinión de que la historiografía comienza en Israel durante el apogeo político-cultural de David y sobre todo de Salomón en el siglo X antes de la época común. Esta obra histórica, cuarto, comenzaba con una gran introducción teológica, el libro del Deuteronomio, que ofrecía las claves de interpretación y valoración de la historia. Por ejemplo, que fe en un solo Dios y aceptación de un solo lugar de culto. Más tarde, el Deuteronomio quedó separado de Josué Reyes y su función ordinaria no era de cerrar los 4 primeros libros de Biblia, sino la de abrir teológicamente los siguientes. Entonces, Martin Noth no fue el único investigador que
proponía o en proponer que Génesis, números hasta números y Deuteronomio hasta Reyes representaban dos obras distintas. También hay algunos autores, por ejemplo, Ezekiel Kaufman, el gran historiador israelí, y Evan Engel, el decano de los biblistas suecos, que ya fueron trabajando en esos. Pero fue la propuesta de Martin Noth que generó más adición y más investigación posterior. De hecho, reaccionaron muchos estudiosos y biblistas. En la escuela de Göttingen, Alemania, Rudolf Smith, en 1971, se hizo su investigación sobre eso y rechazaba muchas cosas de la teoría de Martin Noth. En los de Estados Unidos, quien dio forma a la modificación de la tesis de Martin Noth fue Frank Moore Cross, de Harvard University. De manera que Cross Smith representa esos dos corrientes, digamos, de la revisión de la teoría de Martin Noth. Es bueno mencionar también que hay muchos defensores de Martin Noth. Por ejemplo, Van Citters de Yale University de Estados Unidos también está en esa línea de Martin Noth, manteniendo sus revisiones sobre la teoría de ese debate historia